Hola y bienvenido otra vez a estar con nosotros mientras estudiamos la palabra de Dios. Yo soy el pastor Kevin Wooder aquí de la iglesia White Oak Centro de Alabanza en Blairs, Virginia. Y es un placer y un gusto que estés con nosotros hoy escuchando este mensaje de parte de Dios. Estamos estudiando de la sabiduría de Dios. Esta es la tercera clase de esta enseñanza. Y Dios nos está hablando, está diciendo, es tiempo que mi iglesia deje de actuar como quiera, que deje de actuar como le dé la gana y que empiece a buscar de mi sabiduría. Jesucristo viene pronto, está al punto de regresar por su iglesia y es tiempo que la iglesia actúe bajo la sabiduría de Dios. Y por eso dice Santiago, a quien le falta la sabiduría, que se la pida a Dios y Dios se la dará generosamente. Así es nuestro Señor. Estamos viendo de qué es la sabiduría y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero vimos en Proverbios 1:29, en el último episodio, dice, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Odiaron el conocimiento. El conocimiento tiene su raíz en la sabiduría. Estamos en el reino del conocimiento de Dios, en el reino de luz. Y por eso tenemos que aprender a ser sabios para poder llevar a cabo el reino de Dios, las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero una persona que no teme a Dios o que pierde el temor de Jehová, vamos a hablar un poco de lo que le pasa a esa persona. Su corazón se convierte en un corazón frío. Un corazón frío se convierte en un corazón indiferente. Un corazón indiferente se convierte en un corazón endurecido. Y un corazón endurecido resulta en una pérdida del temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Ok? Establezcamos esto. No puede haber sabiduría divina de Dios si no hay primero temor de Jehová. Tenemos que temer a Jehová. Y si nosotros tenemos un corazón endurecido, que empezó con un corazón frío, que después se puso indiferente, que después se puso endurecido, con un corazón endurecido, perdemos el temor de Jehová y donde no hay temor de Jehová, empezamos a hacer cualquier cosa y creemos que está bien y que no va a haber ningún resultado, ninguna consecuencia. Y cuando hacemos las cosas, después pasamos por las consecuencias y empezamos a echarle la culpa a Dios diciendo que Dios nos ayudó, cuando en realidad nosotros perdimos el temor de Jehová y no le pedimos la sabiduría. Si uno pierde el temor de Jehová, déjenme advertirles, hará cualquier cosa, tratará de ignorar lo que es bueno y lo que es recto y desarrollará una actitud de no me importa. Y eso puede llevar a la persona a como es Romanos 1, cuando Dios los entregó a una mente reprobada, y reprobada significa que no podían distinguir entre el bien y el mal y llamaban lo malo bueno y lo bueno malo. Nosotros no queremos entrar en eso, por eso estamos dándoles estas enseñanzas para que no caigamos en eso, para que no tengamos ese temor de Jehová. En otras palabras, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y no puede haber sabiduría divina si no hay temor de Jehová. El temor de Jehová nos protege de hacer cosas tontas. Por no temer a Jehová, no se puede buscar la sabiduría divina. Dios dice que se la pidamos, pero tenemos que temer a Jehová, tener un temor de Jehová y reconocer quién es. Y que Él es el Todopoderoso, Él es el Creador de todo y Él todo lo puede hacer, pero Él está dispuesto diciendo, si tú quieres sabiduría, pídemela y yo te la daré. Proverbios 9, 10 al 12 dice, el temor del Señor es la sabiduría, es la base de la sabiduría. Conocer al Santo es Cristo Jesús, da por resultado el buen juicio. En otras palabras, todo empieza con Jesucristo. Tenemos que entregarle nuestras vidas a Cristo, decirle, Cristo, yo te voy a servir, yo te voy a seguir y yo voy a cambiar mi vida, voy a pedirte tu sabiduría para que tú me la des, porque yo quiero caminar conforme a tu palabra y conforme a lo que tú tienes planeado para mí.
Si tú estás cansado de caer en problema tras problema y tomar decisión equivocada tras decisión equivocada, es tiempo que tú decidas cambiar tu vida. Nadie más puede hacerlo por ti. Tú tienes que decidir hacerlo. Pero dice que conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Podría yo nombrar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de personas que están sufriendo ahora mismo por decisiones equivocadas que tomaron simplemente porque no pedían la sabiduría de Dios en esos momentos. Vamos a ver qué dice Proverbios 2, 3 a 5. Afirma tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Acordémonos que vimos en el último episodio que la sabiduría está a la puerta gritándonos: pídeme a mí que te ayude. Yo tengo información para ti para que no tomes la decisión incorrecta. Nos está diciendo, aquí estoy para ayudarte. Y después dice Proverbios 2:3, afirma tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Podemos hacerlo, dice Dios que lo hagamos. Búscalos como si fueran plata. La plata es preciosa, es valiosa. Está diciendo aquí, busca el entendimiento, busca la inteligencia, busca el conocimiento, busca la sabiduría, porque estas cosas son más valiosas que la plata. Como si fueran tesoros escondidos, dice. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Miren lo que nos está diciendo. Está diciendo, hazle caso a la sabiduría. Hazle caso. Cuando nosotros enfrentamos situaciones y decisiones que tomar, hay que buscar la sabiduría con gente sabia, gente que nos va a instruir conforme a la palabra, gente que nos va a decir, la Biblia dice esto y la Biblia dice aquello, hay que hacer lo que la Biblia dice. Tenemos que buscar pastores, evangelistas, maestros de la palabra de Dios para que nos puedan guiar. Ahí también encontramos la sabiduría de Dios. Proverbios 3:5 dice, confía en Jehová con todo tu corazón, con todo el corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, no te apoyes en tu sabiduría, aunque tú te crees sabio. Y eso es un problema que tenemos nosotros, especialmente hombres. Nos creemos tan orgullosos que no tenemos que pedirle nada a nadie, que nosotros podemos tomar la decisión porque nosotros somos el hombre que tiene que hacerlo. Pero Dios está diciendo, estás siendo orgulloso. Y la Biblia dice que Dios resiste al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Entonces lo que está diciendo, que nos humillemos delante de Él, que le pidamos de corazón su sabiduría y después podremos entender que es el temor de Jehová y podemos después tener entendimiento. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que tú hagas, en todo lo que yo haga. Tenemos que reconocer a Dios en toda decisión que nosotros tomemos. Si sea una decisión de un trabajo, de un esposo o una esposa, en comprar algo, en endeudarnos, en lo que sea, tenemos que pedirle a Dios que nos guíe y reconocerlo en todos nuestros caminos. Y Él nos da una promesa y Él hará derechas tus veredas. En otras palabras, en vez de que la vida vaya así, va a ir así. Él nos va a enderecer el camino para que hagamos lo que Él quiere que hagamos, para que tomemos decisiones conforme a su voluntad. Después dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será, escucha esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Lo que estoy diciendo es que si aprendemos a tomar decisiones correctas, basándonos en la sabiduría de Dios, vamos a tomar decisiones correctas y vamos a poder descansar y decir,
gloria a Dios, vivo una vida con poco estrés porque yo sé que estoy tomando decisiones conforme a la palabra de Dios. Nosotros he sido culpable. Tomamos decisiones basándonos en nuestra sabiduría, en nuestra prudencia. ¿Y qué causa? Consecuencias, cosas que hay que pagar después. Y eso nos quita la paciencia y la paz de nuestra vida y causa estrés. Y quedamos tan estresados y decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando está diciendo aquí, confía en Jehová, reconócelo en todos tus caminos, pídele su sabiduría y Él va a hacer derechas nuestras veredas y será para nosotros medicina a los músculos y refrigerio para los huesos. Yo no sé de ustedes que me están escuchando, pero eso es lo que yo quiero para mi vida. ¿Qué es el temor de Jehová? Toquemos este tema. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová sí es un respeto, es una reverencia para Dios, eso sí, pero es más allá que eso. La palabra temer significa temer. Sabemos que es temer, ¿no? Mateo 10:28 dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Esto qué quiere decir? Reconozcamos quién es Dios. Reconozcamos que Él es el creador del mundo. Él es nuestro creador. Él tiene todo en sus manos. Reconozcamos quién es, que Él es grande y nosotros no lo somos. Él es el Todopoderoso y nosotros no lo somos. Él es el todo. Es reconocer quién es. Es empezar a estudiar esta palabra. Empezar a reconocer qué es esto aquí. Y ese temor se va a convertir en un amor por Dios. Y el amor que tenemos por Dios nos va a alejar de las cosas del mundo y nos va a dar una vida llena de paz. Aunque habrá problemas y aflicciones, igual tendremos nosotros la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ese temor de Jehová va a prevenir que nosotros pequemos, que nosotros vayamos en contra de su voluntad y va a causar que nos enamoremos más de Dios y por el amor que tenemos con Dios sentiremos esos abrazos de Dios y sentiremos que Él está con nosotros. Quiero que entiendan esto. Todo empieza por darnos cuenta quién es Dios y quién es nosotros y que Él siempre nos está mirando. No podemos ocultarle nada a Dios. Él todo lo ve. Él ve nuestras vidas, Él ve dónde estamos, Él ve qué estamos haciendo, Él todo lo ve. Proverbios 15:33. Ese es el último pasaje que les quiero dar y después vamos a orar. Proverbios 15:33. El temor del Señor enseña sabiduría. La humildad, mira esto, la humildad precede a la honra. Proverbios 15:33. El temor del Señor enseña sabiduría y la humildad precede a la honra. Honra significa ser sabio. En otras palabras, nosotros nos humillamos cuando tememos a Dios y Él nos honra dándonos sabiduría. Lo que tenemos que hacer es reconocer que Dios es nuestro todo y empezar a vivir para Él. Y empezar a darle nuestras vidas y decirle, Señor, yo voy a vivir para ti. Tu camino en que estás no tiene que seguir como está, pero va a empezar contigo. Dios dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. En otras palabras está diciendo, empieza con nosotros, no con Él. Si tomas el primer paso y tragas ese orgullo, verás cómo el Señor vendrá corriendo donde ti para ayudarte. Oremos. Señor, te damos gracias por estas enseñanzas. Gracias por tu sabiduría, Señor. Padre, te la pedimos ahora mismo. Pero, Señor, la persona que me está escuchando ahora, Padre, yo sé que tu Santo Espíritu está trabajando en su corazón ahora. Y, Padre, escucha su clamor. Usted que me está escuchando, empieza a clamarle a Dios y pedirle al Señor perdón y sabiduría. Y toma la decisión de vivir para Él. Padre, escucha el clamor de esta persona. Diga conmigo, Señor, te entrego mi vida. Ya no voy a vivir como a mí me dé la gana, sino que voy a empezar a estudiar tu palabra y vivir conforme a tu voluntad. Te doy gracias por tu palabra y por tu sabiduría que tú me vas a dar. Recíbeme, Señor, yo acepto tu perdón. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor. Amén.
Que Dios te bendiga. Adelante ahora. Has sido equipado y preparado para tomar decisiones correctas y sabias aquí en esta tierra. Nos está esperando un gran día a encontrarnos con Cristo. Adelante en Él. Los queremos mucho. Hasta la próxima. Gracias.